Pero esta situación ha generado un debate sobre si ella tendrá que pagar las consecuencias de sus mensajes pasados y que la sometan a la cultura de la cancelación. La protagonista del film, Emilia Pérez, y que está nominada ella al Oscar, ella es española. Bueno, y es que como hemos dicho aquí, se han mostrado varios mensajes del pasado en sus redes sociales que la han puesto en el ojo del huracán y están pidiendo hasta que renuncie a su nominación en los Oscars. Tania Charry tiene todos los detalles. Adelante, Tania, ¿cómo estás? Tania, ¿cómo andas? Esta es una mujer que en este momento está perdiendo todo en Hollywood. La misma compañía de Netflix la ha quitado de las promociones. Está nominada al Oscar y alguien le hizo todo esto detrás y ha encontrado muchísimas cosas y muchísimas barbaridades que puso en sus redes sociales, incluyendo contra la misma Selena Gómez que trabaja con ella en la película. Exactamente, Raúl, y aunque ella ha dicho que ella jamás dijo esas cosas de Selena Gómez, que ese tuit fue inventado, pero ella tenía, Carla Sofía Gascón, tenía todo a su favor para convertirse en el gran fenómeno de este año de los premios Oscar. Ya había ganado algunos premios y se iba en camino de convertirse tal vez en la ganadora como mejor actriz protagónica por la película Emilia Pérez. Todo iba bien hasta que alguien le rebuscó en sus redes sociales lo que había dicho en el pasado y se le ha convertido esto en un caos. Ahora Netflix no la está incluyendo en sus campañas de promoción y esto es muy importante y grave porque lo que le está diciendo Netflix a los miembros de la academia es: no estamos compartiendo con ella lo que dijo, no la apoyamos, pero sin embargo, por favor enfóquense en las otras nominaciones, la película como tal y la nominación a Zoe Saldaña. De esto es lo que se está hablando hoy en Los Ángeles y aquí les cuento más. La nominación de Carla Sofía Gascón al Oscar por su papel en Emilia Pérez fue celebrada como un momento histórico. La primera mujer trans en ser reconocida en la categoría de mejor actriz. Sin embargo, su gran logro se ha visto empañado por la reaparición de antiguos mensajes en Twitter publicados entre el 2019 y el 2021 que han generado tanta controversia que muchos han pedido hasta que renuncie a su nominación. Ella ha dicho que no ha cometido ningún delito y por eso continuará en la contienda. Sin embargo, Netflix decidió distanciarse de Carla, eliminándola de la campaña promocional de la película y de eventos relacionados con los premios. Por ejemplo, no irá a los Critics' Choice Awards ni a los premios de productores este fin de semana. Pero además, Netflix no va a pagar por sus gastos de viajes, ni por su ropa, ni por sus stylists para que vaya a los eventos. La temporada de premios para Carla Sofía Gascón no se ve bien. El director de la película, Emilia Pérez, habló con el programa Deadline y confirmó que él no habla con ella y no aprueba lo que dice. Yo pienso que esto no se ve bien para ella del todo. Algunos de los comentarios que ella dijo no fueron del agrado de Hollywood y no la quieren premiar por esto. La molestia de Netflix es tanta que dicen que solo están hablando con ella a través de su agente, que no le perdonan que haya hecho entrevistas sin su consentimiento. Pero esta situación ha generado un debate sobre si ella tendrá que pagar las consecuencias de sus mensajes pasados y que la sometan a la cultura de la cancelación, o si podrán perdonarla y que aprenda de este caso. Lo cierto es que ella necesita una gran campaña para mejorar el daño que han hecho a la película y sus posibilidades del Oscar. La forma más fácil de salir de este tipo de controversias es tomando responsabilidad lo antes posible de las declaraciones o de los comentarios que hayas hecho en el pasado. Es importante tener en cuenta de que se debe ser muy vulnerable, mostrar vulnerabilidad siempre es una herramienta muy buena en los momentos cuando quieres encontrar la empatía por parte de otras personas. Algunos piensan que sus mensajes escritos en el pasado pudieron haber sido producto de su transición. Muchas veces las personas que están pasando por procesos de transición, de transgénero, tienen que vivir situaciones difíciles de rechazo, de discriminación,
de no aceptación, de falta de pertenencia, de cambios de identidad. Entonces puede ser que los mensajes que se estaban texteando de Carla Sofía Gascón, no es mi paciente, pero de lo que puedo entender es que venían con mucho resentimiento, mucha rabia y probablemente pasando por una etapa difícil. Aunque Netflix no la apoye, ella aún podrá ir a la ceremonia en la cual Hollywood demostrará qué tan abierto o cerrado está, si se basa solo en la interpretación de un personaje o agentes externos influyen. Habrá que esperar qué pasa en las próximas semanas y si Carla logrará ganarle a Demi Moore el premio Oscar como mejor actriz principal en su papel en Emilia Pérez. Su gran competencia de la noche de los Oscar es definitivamente Demi Moore por un personaje que hizo en una película llamada La Sustancia. Pero ahora, aunque Netflix no la apoye, ella puede ir a la ceremonia de los Oscar porque está nominada y eso le da el derecho. Ahora habrá que esperar en dónde la podrán sentar, si estará cerca de los otros miembros de la película y ahí sabremos si ellos la están apoyando o no. Otra cosa, como lo dije en la historia, Netflix no está cubriendo los gastos de viaje y he confirmado que ella para este fin de semana se va a quedar en Madrid. Hoy tenía un evento aquí en la ciudad de Los Ángeles y no va a estar presente y ella tendrá que costearse sus gastos. Tengo entendido que ella ganó aproximadamente $100,000 por la participación en esta película que para efectos de Hollywood es nada. Pero espérate, Tania, si ella está nominada, me imagino que puede ir al evento. Costarse los gastos de ella venir de España. Claro. Ahí lo puede hacer ella o cualquier persona. Claro. La realidad de esta mujer es transgender. Se le dice mujer porque sí se convirtió en mujer. Señores, es que ella se destruyó su propia carrera cuando le encontraron todas las cosas, Tania, que le han sacado. Se manifestó en contra de los musulmanes, se manifestó en contra de muchísimas cosas con barbaridades que había puesto anteriormente en las redes sociales. Y lo que volvemos a decir, empezó a criticar a su misma compañera de trabajo de una manera bastante mala. Aunque lo haya negado. Claro, ahora lo que muchos están diciendo es Hollywood perdona. La Academia ha perdonado a grandes actores porque han cometido errores. Acuérdate de Mel Gibson, acuérdate de Robert Downey Jr., que era como el vetado de la Academia y lo convirtieron luego en una gran estrella, lo perdonaron. Ahora Hollywood, ¿qué va a hacer con ella? ¿La va a relegar o le va a dar una segunda oportunidad? Habrá que esperar. Bueno, la segunda oportunidad no, es si gana el Oscar o no lo gana. Hay que ver. Creo que apunta más a Demi Moore con toda esta controversia, definitivamente. Hay que esperar. Así que vamos a ver. Gracias, Tania. Gracias. Creo que esta historia es extremadamente interesante porque el problema que hay ahora, que todo el mundo está hablando de esto, el hecho de que es transgender también y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero ese es el papel que hace en la película también. Creo que ¿quién le habrá buscado todas estas cosas a ella? De verdad. ¿Quién está Alguien le tuvo que haber metido para buscarle todas estas cosas, claro, y hacerle el daño que nadie sabía de ella. Entonces, eran tweets de 3 años casi atrás. Raúl, y lo curioso es que esta película lo ha arropado muchas controversias, porque el comentario a la crítica a Selena Gómez, luego el director hace un comentario de las ciudades latinas que supuestamente son pobres. Él no hizo nada de research de México. Ahora pasa esto, como que toda esta controversia que ha generado esta película. Vamos a ver qué pasa, va a seguir dando de qué hablar. Vamos a ver qué pasa.